La esposa exhibió a su joven entrenador personal en la costa de Amalfi tras el divorcio. Pero la cláusula secreta del testamento de su madre la dejó en bancarrota. La brisa salada del Tirreno golpeaba el rostro de Esteban mientras observaba desde lejos cómo Clara alzaba en brazos a Matteo, girándolo frente a las cámaras de los paparazzi que ella misma había convocado con precisión quirúrgica. Las carcajadas del joven italiano se mezclaban con el murmullo de las olas, componiendo una melodía cruel que desgarraba el corazón. De quien había sido su esposo durante 17 años. Los flashes capturaban cada instante. De aquella escena obscena mientras Esteban apretaba los dientes dentro del Fiat alquilado. El único coche que podía permitirse después de que Clara se quedara con los dos Porsche y el Tesla en el acuerdo de separación. Sus lágrimas se confundían con la sal del aire marino al ver cómo ella besaba con desenfreno a ese hombre que había destruido su matrimonio, sabiendo que esas imágenes aparecerían en todos los tabloides europeos al día siguiente. Pero retrocedamos al inicio de esta historia, cuando la vida de Esteban López era completamente distinta, cuando aún creía en el amor verdadero y en los compromisos eternos. 6 meses antes de aquella humillación pública en Amalfi, Esteban despertaba cada mañana en su ático de lujo en Madrid. Con una sonrisa serena y la certeza de que tenía una vida que muchos envidiaban. Su rutina comenzaba siempre igual, un espresso preparado por su asistente personal, Joaquín, mientras revisaba la agenda de clases y conferencias que lo mantenía ocupado como profesor titular de literatura comparada en la Universidad Autónoma. A sus 45 años, Esteban se mantenía en forma gracias a su afición por el ciclismo, sus caminatas matutinas por el Retiro y una genética que lo hacía parecer más joven de lo que era. Su cabello oscuro, ligeramente ondulado, era cuidado por el estilista más exclusivo de la calle Serrano, y su armario estaba lleno de trajes de diseñador que combinaban sobriedad y elegancia. Clara Méndez había sido el gran amor de su vida desde que se conocieron en un seminario de filosofía en Salamanca. Cuando ella estudiaba economía internacional y él se especializaba en literatura medieval. Ella era ese tipo de mujer que dominaba cualquier espacio, alta, de porte imponente. Con una mirada que hipnotizaba y una ambición que la llevó a convertirse en una de las asesoras financieras más influyentes de Europa. Esteban había sido su apoyo incondicional en cada etapa de su ascenso, preparando los discursos que ella pronunciaba en foros internacionales, acompañándola a las reuniones con ministros y banqueros suizos, siendo el esposo discreto y culto que toda figura pública necesita para proyectar sofisticación y equilibrio. Durante 17 años, Esteban había postergado sus propios sueños para sostener la carrera meteórica de Clara. Había renunciado a la dirección del Departamento de Literatura. Había dejado en pausa su proyecto de publicar una antología de poetas exiliados. Y se había convertido en el anfitrión perfecto que todos admiraban en los círculos intelectuales madrileños. Sus días transcurrían entre clases magistrales, tertulias literarias en el Café Gijón y las reuniones del comité organizador de la Feria del Libro de Madrid, donde había sido vicepresidente durante los últimos 4 años. La vida de Esteban parecía sacada de una novela de Javier Marías. Su hogar era un ático de 3 plantas con vistas al Palacio Real, con una biblioteca de más de 5.000 volúmenes. Una terraza con jardín vertical diseñado por un paisajista japonés. Y una colección de grabados originales de Goya que Clara le había regalado en su 10º aniversario. Los fines de semana los pasaban en su casa de campo en Segovia o navegando por el Mediterráneo en su velero de 38 pies. Siempre rodeados del mismo círculo de diplomáticos, artistas y empresarios que formaban parte de la élite cultural europea. Pero detrás de esa fachada impecable, Esteban había comenzado a notar señales inquietantes en Clara. Llegaba más tarde a casa, siempre con la excusa de cenas con clientes o reuniones de última hora. Sus conversaciones se habían vuelto mecánicas, limitándose a comentarios sobre la bolsa o los problemas logísticos de sus viajes.
Ya no le preguntaba por sus clases, ya no planeaban juntos las escapadas románticas, que solían ser su ritual favorito. Ya no lo abrazaba por las mañanas como había hecho religiosamente durante años. La primera vez que Esteban sospechó algo concreto fue durante la cena de Navidad de la firma de inversiones Mendes Partners. Como cada año, él había coordinado cada detalle del evento en el salón de cristal del Hotel Ritz. Desde la iluminación cálida y los arreglos florales hasta el menú de 6 tiempos, preparado por el chef catalán más premiado del país. Aquella noche, mientras estrechaba la mano de los socios y sus familias con su sonrisa impecable de anfitrión, Esteban no pudo evitar notar cómo Clara observaba con intensidad a su nuevo entrenador personal, Matteo Ricci. Matteo era todo lo que Esteban había sido 20 años atrás, joven, ambicioso, con esa belleza espontánea que no necesita artificios para deslumbrar. A sus 26 años, el italiano tenía una figura atlética que realzaba cualquier prenda que usara. Unos ojos grises que parecían leer pensamientos y una sonrisa que insinuaba secretos peligrosos. Había llegado al círculo social de Clara 6 meses antes, recomendado por una agencia de bienestar de Milán. Con credenciales impecables en fisiología deportiva y un dominio fluido del inglés, español e italiano, lo que lo convertía en el acompañante ideal para sus viajes de negocios por Europa. Durante la gala navideña de la Fundación Méndez, Esteban observó cómo Clara se acercaba una y otra vez a la mesa donde Matteo estaba sentado. Cómo sus charlas se prolongaban más de lo necesario, cómo ella reía con una espontaneidad que hacía años no mostraba en casa. Cuando el DJ comenzó a tocar música de salón, Clara invitó a Matteo a la pista y Esteban sintió por primera vez en 17 años una punzada de celos que le cortó la respiración. La forma en que ella lo tomaba de la mano, la cercanía de sus cuerpos, la complicidad en sus miradas, todo le gritaba a Esteban que algo estaba profundamente mal. Los días posteriores a aquella gala se convirtieron en un tormento de sospechas para Esteban. Comenzó a revisar obsesivamente los extractos de las tarjetas de crédito de Clara, buscando señales de una doble vida. Descubrió cargos en restaurantes románticos. Durante horarios laborales, compras en boutiques de lujo que nunca llegaron a casa. Y reservaciones en hoteles de diseño en el centro de Madrid que no tenían relación alguna con sus actividades profesionales. La confirmación llegó una tarde gris de enero, cuando Esteban decidió sorprender a Clara, llevándole su almuerzo favorito a la oficina. Había preparado personalmente sus empanadas de carne estilo salteño, esas que tanto le gustaban y que solo él sabía hacer, con el equilibrio perfecto de comino y aceitunas. Al llegar al edificio de Mendes Partners, el portero lo saludó con la cordialidad de siempre. Pero había algo extraño en su mirada, una mezcla de compasión y nerviosismo, que Esteban no supo interpretar en ese momento. Subió directamente al piso ejecutivo, donde la oficina de Clara ocupaba toda la esquina del edificio, con ventanales que ofrecían una vista majestuosa de la Gran Vía. La puerta estaba cerrada, algo inusual, considerando que Clara solía dejarla entreabierta para mostrar cercanía con su equipo. Esteban tocó con suavidad, pero no obtuvo respuesta. Al girar la manilla, descubrió que no estaba con seguro. Lo que vio al abrir esa puerta lo dejó sin aliento. Clara tenía a Matteo sentado sobre su escritorio de mármol. Sus manos recorrían los brazos del joven entrenador mientras él le susurraba algo al oído, que la hacía reír con una dulzura que Esteban no veía dirigida hacia él desde hacía años. Los informes financieros estaban esparcidos por el suelo, y la chaqueta de lino de Matteo colgaba del respaldo de la silla ejecutiva, que Esteban había ayudado a elegir cuando inauguraron esa oficina. El ruido de la puerta al abrirse lo separó de golpe. Clara palideció como si hubiera visto un espectro, mientras Matteo simplemente sonrió con una mezcla de arrogancia y desprecio,
que atravesó el corazón de Esteban como una lanza envenenada. Las empanadas se estrellaron contra el suelo de mármol italiano, dejando una mancha grotesca que parecía simbolizar la ruina de 17 años de matrimonio. ¿Desde dónde nos estás leyendo, querido lector? ¿Has vivido una traición similar o conoces a alguien que haya pasado por esta experiencia devastadora? Nos conmueve saber que nuestras historias tocan corazones en todos los rincones del mundo. Déjanos tu comentario y comparte tu vivencia. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue más cruel que cualquier grito. Esteban se quedó paralizado en el umbral, viendo cómo la vida que había construido con amor y entrega se desmoronaba ante sus ojos. Clara intentó balbucear una excusa, pero las palabras se le atragantaban, mientras Mateo se acomodaba la ropa con una calma que dejaba claro que no era la primera vez que ocurría algo así. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del martes, despertando a Esteban de un sueño agitado en el apartamento de lujo que había alquilado en Chamberí, después de que Clara lo echara de su hogar. El número en la pantalla de su móvil mostraba el prefijo de Buenos Aires, y su corazón se aceleró de inmediato. Solo había una persona que podía llamarlo. Desde Buenos Aires a esa hora, su madre, doña Teresa López, la matriarca de la familia, quien a sus 81 años seguía dirigiendo con mano firme el conglomerado familiar, que abarcaba desde viñedos en Mendoza hasta cadenas de librerías en toda la región sur de Argentina. La voz quebrada del doctor Salinas, médico personal de la familia durante más de 3 décadas, le confirmó sus peores temores. Doña Teresa había sufrido un infarto fulminante mientras revisaba los balances de la finca Santa Clara, la propiedad que había sido el corazón de los negocios familiares durante 4 generaciones. Los paramédicos no pudieron hacer nada. La mujer que había levantado una fortuna estimada en más de 180 millones de dólares murió como había vivido, trabajando hasta el último aliento, con los informes financieros esparcidos sobre su escritorio de nogal y una taza de mate todavía caliente a su lado. Esteban colgó el teléfono sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. A pesar de sus diferencias y los frecuentes desacuerdos sobre decisiones estratégicas, doña Teresa había sido su heroína desde la infancia. La mujer que le enseñó que los López jamás se rendían ante la adversidad. Ahora, mientras se vestía apresuradamente para tomar el primer vuelo a Buenos Aires, Esteban no podía evitar sentir un peso insoportable en el pecho. No solo por la pérdida de su madre, sino por la amarga certeza de que ella había partido sin que lograran reconciliarse tras el escándalo del divorcio. El funeral de doña Teresa López fue un evento que paralizó la provincia de Buenos Aires. Gobernadores, empresarios, escritores y hasta algunos ministros de la capital llegaron a la finca Santa Clara para rendir homenaje a la mujer, que había sido una leyenda viva en los círculos empresariales y culturales argentinos. La capilla familiar, construida en el siglo XVIII, se llenó de coronas de flores que costaban más que el salario anual de muchos trabajadores. Mientras el cuarteto de cuerdas del Teatro Colón interpretaba las piezas favoritas de la matriarca, bajo un cielo gris que parecía llorar junto a los dolientes, Esteban se mantuvo firme durante toda la ceremonia, vestido con el traje negro de Hugo Boss que había comprado especialmente para la ocasión, recibiendo las condolencias de cientos de personas que habían conocido y respetado a su madre. A su lado, Clara lucía un vestido negro sobrio que había elegido cuidadosamente para causar la mejor impresión posible entre la familia extendida de los López. Aunque varios de los tíos y primos de Esteban la miraban con recelo, preguntándose quién era esa mujer altiva que acompañaba al heredero en un momento tan solemne. Lo que más le dolía a Esteban era la ausencia de Silvia. Durante 17 años, ella había sido como una hija para doña Teresa, quien nunca había tenido la dicha de tener una nuera argentina. Pero había encontrado en Silvia a la mujer ideal que logró que su hijo sentara cabeza. La vieja matriarca adoraba la forma en que Silvia se esforzaba por aprender las tradiciones familiares,
como preparaba las empanadas salteñas exactamente como las hacía la abuela Magdalena, y su dedicación para preservar las costumbres que habían definido a los López durante generaciones. 3 días después del entierro, la familia se reunió en el despacho de doña Teresa para la lectura del testamento. El notario, doctor Fernández, un hombre mayor de barba blanca, que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas, abrió solemnemente el documento que definiría el destino de una de las fortunas más grandes de Argentina. Esteban se sentó en la primera fila del despacho con Clara a su lado, quien le tomaba la mano en un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que los hermanos menores de doña Teresa interpretaron como una muestra de arrogancia fuera de lugar. Las primeras cláusulas del testamento fueron las esperadas. Donaciones generosas para la Biblioteca Nacional. Pensiones vitalicias para los empleados más antiguos de las fincas. Y legados específicos para cada uno de los nietos que habían traído alegría a los últimos años de la matriarca. Pero cuando el notario llegó a la parte medular del documento, la que determinaría quién heredaría el control de los negocios familiares, las palabras que leyó dejaron a Esteban completamente paralizado. La cláusula principal establecía que la herencia de los bienes principales de doña Teresa, incluyendo las fincas, las librerías, las inversiones bursátiles y una cuenta bancaria con más de $100 millones, estaba condicionada a que Esteban mantuviera un matrimonio estable y duradero, que reflejara los valores familiares que los López habían defendido durante generaciones. El testamento especificaba claramente que, si Esteban se divorciaba o se separaba por causas atribuibles a su infidelidad o irresponsabilidad, perdería automáticamente todos los derechos sobre la herencia familiar. Pero la verdadera sorpresa llegó en el párrafo siguiente. Doña Teresa había incluido una cláusula que nombraba a Silvia Méndez como la hija del alma que nunca tuve, otorgándole una herencia directa de $45 millones, la finca El Rosario en San Rafael, Mendoza, y una participación del 30% en la cadena de librerías familiares. El documento explicaba que esta decisión se basaba en el afecto genuino y el respeto que Silvia había demostrado hacia la familia durante todos los años de matrimonio, y reconocía su papel esencial en el desarrollo personal y profesional de Esteban. El silencio que siguió a esa lectura fue sepulcral. Esteban sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo había perdido la herencia más importante de su vida por haberse divorciado, sino que esa herencia había pasado directamente a la mujer que él había amado y que Clara había humillado públicamente. Los tíos y primos que llenaban el despacho lo miraban con una mezcla de compasión y reproche, mientras Clara le apretaba la mano con tal fuerza que sus uñas se le clavaban en la piel. El notario continuó leyendo las disposiciones finales del testamento, que incluían una carta personal de doña Teresa dirigida específicamente a Esteban. Con voz temblorosa, el doctor Fernández leyó las palabras que la matriarca había escrito pocas semanas antes de su muerte, cuando ya había recibido la noticia del divorcio y había tomado la decisión más difícil de su vida. La carta era devastadora en su sencillez y honestidad. Doña Teresa expresaba su profunda decepción por la decisión de Esteban de destruir un matrimonio sólido, por impulsos pasajeros. Explicaba que había conocido a demasiados hombres, que arruinaron sus vidas y las de sus familias, por perseguir aventuras con mujeres más jóvenes, y que había esperado que su hijo fuera distinto. La carta terminaba con una reflexión dolorosa. Si no supiste valorar a una mujer excepcional como Silvia, entonces no mereces administrar el legado que generaciones de López construyeron con esfuerzo y dignidad. Esteban salió del despacho notarial sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. En una sola tarde había perdido no solo la herencia más importante de su vida,
sino también el respeto de su familia extendida y la confirmación de que su madre había muerto. Sintiéndose profundamente decepcionada de él, Clara caminaba a su lado en silencio. Pero Esteban percibía la tensión en su postura, la forma en que evitaba mirarlo directamente, como si estuviera procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. El viaje de regreso a Madrid se convirtió en un calvario de pensamientos amargos y reproches silenciosos. Clara se había sentado en el asiento del avión, revisando compulsivamente su teléfono, respondiendo mensajes y haciendo llamadas, que parecían más importantes que consolar al hombre, que acababa de perder a su madre y su herencia en el mismo día. Esteban comenzó a notar cómo ella evitaba hablar sobre el futuro inmediato, cómo esquivaba sus intentos de planificar qué harían para enfrentar la nueva situación financiera que se avecinaba. Durante las semanas siguientes, mientras Esteban intentaba procesar la magnitud de su pérdida y buscar alternativas legales para impugnar el testamento, comenzó a observar cambios sutiles, pero significativos en el comportamiento de Clara, la mujer que antes lo recibía cada noche con cenas elaboradas y conversaciones íntimas. Ahora llegaba tarde del trabajo, con excusas vagas sobre reuniones prolongadas o clientes internacionales que requerían atención especial. Sus respuestas se volvieron más escuetas, sus sonrisas menos genuinas, y su entusiasmo por planificar actividades juntos desapareció por completo. La primera señal real de alarma llegó cuando Esteban intentó acceder a una de las cuentas bancarias que compartía con Clara para cubrir los gastos del apartamento. Descubrió que ella había retirado una suma considerable sin consultarle, alegando después que había sido para gastos personales urgentes, que nunca especificó. Cuando Esteban le preguntó directamente sobre sus planes a futuro, considerando que su situación financiera había cambiado drásticamente, Clara se mostró evasiva, respondiendo con frases ambiguas sobre ver cómo se desarrollaban las cosas y tomar decisiones en el momento adecuado. La gota que derramó el vaso fue una conversación telefónica que Esteban escuchó por casualidad. Una tarde, al regresar temprano del trabajo, Clara hablaba en italiano con alguien, probablemente una amiga de Milán, describiendo su situación actual con una frialdad que lo dejó helado. Aunque Esteban no dominaba completamente el idioma, entendió lo suficiente para darse cuenta de que Clara estaba evaluando sus opciones y discutiendo la posibilidad de salir por la tangente antes de que la situación se complicara aún más. Esa tarde, cuando Esteban regresó del trabajo en un Cabify, porque ya no tenía vehículo propio, encontró una nota sobre la mesa del comedor y dos maletas junto a la puerta. La nota era breve y directa, escrita con la caligrafía elegante que él tanto había admirado. Esteban, eres un buen hombre. Pero yo no soy la mujer indicada para acompañarte en esta etapa de tu vida. Necesito estar con alguien que pueda ofrecerme estabilidad y un futuro seguro. Espero que entiendas mi decisión y te deseo lo mejor. El apartamento vacío resonó con el eco de sus pasos mientras recorría habitación por habitación, procesando la magnitud de lo que acababa de perder. Clara no solo se había llevado sus pertenencias personales, sino también varios objetos de valor que habían comprado juntos, incluyendo un juego de relojes suizos que él le había regalado por su cumpleaños, y que tenía un valor superior a los 18.000 euros. Al revisar su billetera, descubrió que también faltaban las tarjetas de crédito adicionales que le había dado, las cuales probablemente ya habían sido vaciadas hasta el límite. La desesperación lo llevó a hacer algo que jamás había imaginado: llamar a Silvia. Su primera llamada fue directa al número móvil que ella había mantenido durante su matrimonio, pero descubrió que había sido cambiado. Intentó contactarla a través de las amigas mutuas que habían compartido durante años, pero se encontró con respuestas evasivas y negativas cortantes.
que le dejaron claro que Silvia había instruido a todo su círculo social para que no le proporcionaran información sobre su paradero. Esteban contrató a un investigador privado, gastando los últimos 2.000 euros de su cuenta de ahorros para localizar a su exesposa. Descubrió que Silvia se había mudado a un elegante piso en Sitges, cerca del mar, y que había comenzado a frecuentar lugares completamente distintos a los que habían visitado durante su matrimonio. Aparentemente, había iniciado una nueva vida que no incluía ninguno de los espacios o actividades que los habían definido como pareja. El primer encuentro fue un desastre total. Esteban esperó durante 3 horas afuera del centro de bienestar, donde Silvia había comenzado a tomar clases de pilates, hasta que finalmente la vio salir acompañada de un hombre alto, de cabello plateado y porte distinguido. El extraño tenía esa elegancia natural que viene de años de educación refinada y éxito profesional, y la forma en que Silvia se colgaba de su brazo y reía con genuina alegría le confirmó a Esteban que había sido reemplazado por completo. Cuando Silvia lo vio parado junto a su coche alquilado, su expresión cambió de inmediato. La calidez desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una frialdad que Esteban nunca había visto dirigida hacia él, ni siquiera en los peores momentos del divorcio. El hombre que la acompañaba, que Esteban supo después que era el doctor Andrés Ferrer, un cardiólogo reconocido internacionalmente, se mantuvo discretamente a un lado, pero claramente protector, listo para intervenir si la situación se volvía incómoda. La conversación duró menos de 5 minutos, pero fue suficiente para que Esteban entendiera que había perdido a Silvia para siempre. Ella le habló con la cortesía distante que se reserva para extraños inoportunos, rechazando categóricamente su propuesta de hablar como adultos sobre la posibilidad de intentarlo de nuevo. Cuando Esteban mencionó desesperadamente que había perdido todo, incluyendo a Clara, Silvia simplemente respondió que las consecuencias de sus decisiones no eran responsabilidad de ella, y que esperaba que aprendiera a vivir con las elecciones que había tomado. Andrés Ferrer resultó ser todo lo que Esteban ya no era: estable, exitoso, respetado en su comunidad profesional y completamente dedicado a hacer feliz a la mujer que había elegido amar. A sus 52 años, Andrés tenía la madurez y la seguridad emocional que vienen de haber construido una carrera sólida salvando vidas. Y su interés en Silvia era genuino y desinteresado. Había conocido a Silvia en una cena benéfica para el Hospital Infantil de Barcelona, donde ella había comenzado a hacer trabajo voluntario, como parte de su proceso de sanación personal. La relación entre Silvia y Andrés había comenzado como una amistad, basada en conversaciones profundas sobre la vida, el propósito y la búsqueda de significado. Después de experiencias traumáticas, Andrés había pasado por su propio divorcio 10 años antes, cuando descubrió que su primera esposa había tenido múltiples aventuras durante la mayor parte de su matrimonio de 20 años. Su experiencia personal le permitía entender el dolor de Silvia sin juzgarla, y su naturaleza protectora le proporcionaba el espacio seguro que ella necesitaba para reconstruir su autoestima. Mientras Silvia florecía en su nueva relación, Esteban se hundía cada vez más en un pozo de autodestrucción. Las noches solitarias en su apartamento, que ahora parecía demasiado grande y vacío sin la presencia de Clara, se llenaron de alcohol y reproches. Comenzó con vino tinto de reserva. Luego pasó al whisky escocés. Y finalmente terminó bebiendo cualquier cosa que pudiera ahogar el ruido de sus propios pensamientos. Las deudas se acumularon como una avalancha imparable. Los pagos de las tarjetas de crédito que había utilizado para mantener las apariencias consumían más dinero del que generaba cada mes. Su editorial finalmente cerró cuando el propietario del edificio lo demandó por 3 meses de alquiler impago. Los pocos autores que aún confiaban en él cancelaron sus contratos.
al enterarse de que ya no tenía oficina física ni personal para gestionar sus publicaciones. En un intento desesperado por generar ingresos rápidos, Esteban comenzó a apostar en el Casino Gran Madrid, convencido de que su experiencia en negociaciones le daría ventaja en las mesas de póker de altas apuestas. Las primeras noches tuvo algunas victorias menores que alimentaron su confianza, pero pronto descubrió que los jugadores profesionales que frecuentaban esas mesas tenían décadas de experiencia leyendo a hombres desesperados como él. En menos de 2 meses, Esteban había perdido los últimos 28.000 euros que le quedaban de la venta de sus acciones en una startup editorial. Las deudas de juego se sumaron a las deudas bancarias, creando una espiral financiera de la que no había salida posible. Los prestamistas del casino no eran tan pacientes como los bancos tradicionales, y sus métodos de cobro incluían visitas personales, que dejaron a Esteban con costillas magulladas, y la advertencia clara de que la próxima vez sería mucho peor. El hombre que había sido Esteban López, el editor exitoso que conducía Audis y vivía en áticos de lujo, se había transformado en una sombra patética de sí mismo. Sus trajes de diseñador ahora le quedaban grandes, porque había perdido peso por el estrés y la mala alimentación. Sus manos temblaban constantemente, ya fuera por el alcohol o por los nervios. Su apartamento en Chamberí fue embargado, y tuvo que mudarse a un hostal barato en Lavapiés, donde los huéspedes pagaban por semana, y nadie preguntaba por el pasado de nadie. Un año después de recibir la herencia de doña Teresa, Silvia Méndez había logrado algo que jamás imaginó posible. Durante los días más oscuros de su divorcio, había encontrado un propósito que trascendía su dolor personal y la llenaba de una satisfacción profunda que nunca había experimentado durante sus años como esposa decorativa. La Fundación Renacer, que había fundado con parte de los 45 millones de euros heredados, se había convertido en el refugio más respetado de Cataluña para mujeres víctimas de violencia doméstica y traición conyugal. El edificio principal de la fundación ocupaba una hermosa construcción de estilo modernista en Sitges, rodeada de jardines terapéuticos, donde las mujeres podían encontrar paz mientras reconstruían sus vidas. Silvia había insistido en que cada detalle del lugar transmitiera esperanza y dignidad. Desde las habitaciones privadas, decoradas con colores cálidos y muebles acogedores, hasta la biblioteca repleta de libros de autoayuda y superación personal, y el salón de belleza donde las residentes podían recuperar su autoestima, a través de tratamientos gratuitos proporcionados por estilistas voluntarios. Andrés Ferrer había sido fundamental en el diseño del programa médico de la Fundación. Su red de contactos en la comunidad médica de Barcelona permitió que Renacer ofreciera servicios de salud mental y física, completamente gratuitos para todas las mujeres que llegaran buscando ayuda. El mismo Andrés donaba 4 horas semanales de su tiempo, ofreciendo consultas cardiológicas para las mujeres que habían desarrollado problemas del corazón relacionados con el estrés de situaciones abusivas. La relación entre Silvia y Andrés había evolucionado naturalmente hacia algo profundo y genuino, a diferencia de su matrimonio con Esteban, que había estado basado en la pasión juvenil y las expectativas sociales. Su amor por Andrés se cimentaba en valores compartidos, respeto mutuo y una comprensión madura de lo que significa construir una vida juntos. Andrés nunca intentaba controlarla ni dirigir sus decisiones. En cambio, admiraba su fuerza interior y apoyaba cada uno de sus proyectos con el entusiasmo de un compañero verdadero. Los fines de semana, Silvia y Andrés escapaban a la finca El Rosario en Mendoza, la propiedad que doña Teresa le había dejado específicamente, porque sabía que ella apreciaría la serenidad del paisaje andino y la autenticidad de la cultura argentina que tanto había amado durante su matrimonio. La finca se había convertido en su santuario personal,
Un lugar donde podían caminar descalzos por los viñedos al amanecer. Preparar cenas sencillas con ingredientes frescos del mercado local. Y planificar el futuro sin las presiones del trabajo y las responsabilidades urbanas. Mientras Silvia construía su nueva vida con propósito y amor genuino, Esteban López había completado su transformación. De editor millonario a indigente de las calles de Madrid. El hostal barato donde había vivido durante 6 meses finalmente lo expulsó. Cuando ya no pudo pagar ni siquiera las tarifas semanales más económicas. Sus últimas pertenencias de valor, incluyendo su reloj Longines y los gemelos de plata, que su padre le había regalado al graduarse de la universidad, habían sido vendidos a prestamistas que le ofrecieron una fracción de su valor real. Las calles del centro de Madrid se habían convertido en su hogar permanente. Esteban había aprendido los rituales de supervivencia de la indigencia, donde conseguir comida gratuita en los comedores religiosos, que bancos públicos eran más seguros para dormir, como evitar a los agentes municipales que dispersaban a los sin techo durante las horas más transitadas del día. Su ropa consistía en harapos que había encontrado en contenedores, y su higiene personal había desaparecido por completo, debido a la falta de acceso regular a duchas o instalaciones básicas. El alcohol se había convertido en su única vía de escape de la realidad insoportable de lo que había perdido. Cada botella de vino barato que conseguía con las monedas que pedía en las esquinas lo sumergía en un estupor que lo protegía temporalmente de los recuerdos de su vida anterior. En sus momentos de mayor intoxicación, Esteban a veces creía que aún era el editor exitoso que dirigía reuniones importantes y vivía en áticos con vistas al Palacio Real. Pero la crueldad de despertar sobre el pavimento, rodeado de su propia inmundicia, siempre lo devolvía violentamente a la realidad. Los otros indigentes del barrio habían aprendido a mantener distancia de Esteban. No por miedo físico, sino porque su amargura y resentimiento eran tóxicos incluso para quienes ya habían tocado fondo. Mientras muchos de los habitantes de la calle encontraban formas de mantener algo de dignidad y comunidad en medio de la pobreza extrema, Esteban se consumía en un odio dirigido hacia Clara, hacia Silvia, hacia su madre fallecida y especialmente hacia sí mismo. La transformación física había sido tan dramática como la emocional. El hombre que había sido considerado atractivo y carismático ahora parecía 20 años mayor. Con el cabello grasiento y enmarañado, la barba crecida de forma desigual, y los ojos hundidos de alguien que había perdido toda esperanza. Sus manos, que antes firmaban contratos editoriales, ahora estaban permanentemente sucias y temblorosas, extendidas hacia los transeúntes en una súplica constante, por monedas que pudieran comprar la siguiente botella. El encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre ocurrió en una tarde lluviosa de noviembre, frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Silvia había llegado allí para una reunión con los administradores del hospital sobre un programa de colaboración entre la Fundación Renacer y el Departamento de Urgencias, donde muchas mujeres maltratadas llegaban buscando atención médica. Llevaba puesto un elegante abrigo de lana color camel y botas de cuero italiano, protegida de la lluvia por un paraguas negro que Andrés le había comprado durante su último viaje a Milán. Esteban estaba acurrucado contra la pared exterior del hospital, intentando protegerse de la lluvia bajo un pequeño techo que compartía con otros 2 indigentes. Había llegado allí siguiendo un rumor entre los sin techo de que el hospital a veces repartía mantas y comida caliente durante los días de mal clima. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo demacrado, y el olor a alcohol rancio y suciedad acumulada lo rodeaba como una nube invisible. Silvia lo reconoció de inmediato, a pesar de la transformación radical que había sufrido. Durante un momento que pareció eterno, se quedó inmóvil bajo la lluvia,
procesando la imagen del hombre con quien había compartido 17 años de su vida, ahora reducido a una sombra patética de lo que había sido. Las emociones que la atravesaron fueron complejas. Una mezcla de shock, lástima y, sorprendentemente, una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Esteban levantó la vista al notar que alguien se había detenido frente a él, esperando ver a otro transeúnte que le daría unas monedas por lástima. Cuando sus ojos se encontraron con los de Silvia, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba la mujer que había despreciado y traicionado, radiante de salud y éxito, mirándolo desde una vida que ahora parecía pertenecer a otro universo. La conversación que siguió fue breve, pero definitiva. Silvia, hablando con una voz suave pero firme, le ofreció ayuda práctica e inmediata. Le dijo que podía conseguirle un lugar en un programa de rehabilitación, que la fundación patrocinaba, que podía proporcionarle ropa limpia, comida regular, y la oportunidad de reconstruir su vida si estaba dispuesto a trabajar por ello. Su oferta no venía cargada de reproches ni condiciones emocionales. Era simplemente la extensión de una mano humana hacia alguien que había caído tan bajo que tocar fondo ya no era una metáfora. Esteban la miró durante largo tiempo antes de responder, procesando no solo la oferta, sino también lo que representaba. Aceptar ayuda de Silvia significaría admitir completamente la magnitud de su fracaso. Reconocer que la mujer que había considerado inferior a sus ambiciones era ahora su única esperanza de salvación. Su orgullo. Lo último que le quedaba después de perder todo lo demás. Se rebeló contra la idea de deber su supervivencia a la persona que consideraba responsable de su caída. Con una voz ronca por años de alcohol y abandono, Esteban rechazó la ayuda de Silvia. Le dijo que prefería seguir viviendo en la calle, antes que aceptar algo de alguien que, según él, se había beneficiado de su desgracia. Sus palabras estaban impregnadas de la amargura de alguien que había aprendido a culpar a todos menos a sí mismo por las consecuencias de sus propias decisiones. Acusó a Silvia de ofrecer ayuda solo para sentirse superior, para completar su venganza viéndolo humillado y dependiente de su caridad. Silvia escuchó sus acusaciones sin interrumpirlo, entendiendo que venían de un lugar de dolor tan profundo, que las palabras racionales no podían alcanzarlo. Cuando Esteban terminó su diatriba amarga, ella simplemente asintió y dejó una tarjeta de la fundación en el suelo junto a él, diciéndole que si alguna vez cambiaba de opinión, la oferta seguiría en pie. No había triunfo en su voz. No había satisfacción por ver a su exesposo reducido a esa condición. Solo una tristeza genuina por el desperdicio de una vida humana. Antes de alejarse, Silvia le dijo algo que resonaría en la mente de Esteban durante los meses siguientes. El perdón no es algo que hago por ti, Esteban. Es algo que hago por mí misma, para poder seguir adelante sin cargar tu amargura junto con la mía. Espero que algún día tú también puedas encontrar esa paz. Mientras Silvia caminaba hacia su coche, donde Andrés la esperaba con la calefacción encendida y una sonrisa cálida de bienvenida, Esteban se quedó sentado bajo la lluvia, sosteniendo la tarjeta de la fundación. La vio alejarse hacia una vida llena de propósito, amor y significado, mientras él permanecía atrapado en el infierno que había creado con sus propias decisiones. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina predecible para ambos. Silvia continuó expandiendo su fundación, ayudando a más mujeres a reconstruir sus vidas y encontrar su propio propósito después del trauma. Se casó con Andrés en una ceremonia íntima en Mendoza, rodeada de las mujeres que habían encontrado nueva esperanza a través de su trabajo y los amigos genuinos que había cultivado en su nueva vida. La boda fue sencilla, pero llena de alegría auténtica.
muy diferente de la extravagancia superficial que había caracterizado su primer matrimonio. Esteban continuó deteriorándose en las calles, rechazando cualquier forma de ayuda que pudiera conectarlo con el mundo que había perdido. La tarjeta de la fundación permaneció en su bolsillo durante semanas, doblada y vuelta a doblar hasta que las palabras casi se borraron. Pero nunca la usó. Su orgullo se había convertido en su prisión, manteniéndolo encadenado a una existencia de sufrimiento autoimpuesto. La historia de Esteban López se convirtió en una leyenda susurrada entre los trabajadores sociales y los voluntarios de los refugios del centro de Madrid. El hombre que lo había tenido todo y lo perdió por su propia arrogancia, que rechazó la redención cuando se la ofrecieron, y eligió el orgullo por encima de la supervivencia. Algunos lo veían como una tragedia, otros como una lección sobre las consecuencias inevitables de las decisiones egoístas. Silvia, mientras tanto, se había convertido en un símbolo de resiliencia y renacimiento en su comunidad. Su historia inspiraba a las mujeres que llegaban a su fundación, demostrando que era posible no solo sobrevivir a la traición y la humillación, sino transformar ese dolor en una fuerza capaz de ayudar a otros. Había aprendido que la verdadera victoria no consistía en ver a sus enemigos destruidos, sino en construir algo hermoso y significativo a partir de las cenizas de lo que había perdido. En las noches tranquilas en Mendoza, mientras caminaba por los viñedos tomada de la mano de Andrés, y escuchaba el susurro del viento entre las hojas, Silvia a veces pensaba en Esteban, y sentía una tristeza genuina por el hombre, que había elegido la amargura por encima de la redención. Pero esa tristeza no la consumía ni la definía. Simplemente era parte de la sabiduría que había ganado a través del sufrimiento. Una comprensión profunda de que cada persona debe elegir su propio destino, incluso cuando esas elecciones los lleven hacia la oscuridad. La justicia, había aprendido Silvia, no siempre llega en forma de castigo dramático o venganza satisfactoria. A veces se manifiesta simplemente en vivir bien, en encontrar propósito en el dolor, y en usar las heridas del pasado para sanar las heridas de otros. Su vida había llegado a ser más rica y significativa de lo que jamás había sido durante sus años de lujo superficial. Y esa realización era el regalo más valioso que había recibido de toda la experiencia. La historia de Silvia y Esteban nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la vida. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Y el verdadero carácter de una persona se revela no en los momentos de triunfo, sino en cómo enfrenta la adversidad y el dolor. Esteban nos demuestra que ser traicionado y humillado no tiene por qué definir nuestro futuro, que podemos elegir transformar el sufrimiento en propósito, y que la venganza más poderosa es vivir una vida plena y significativa. Cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, como le ocurrió a Esteban, al perder su matrimonio, su estatus social y su seguridad financiera, tenemos dos opciones: hundirnos en la amargura o renacer como una versión más fuerte de nosotros mismos. Esteban eligió el renacimiento. Tomó el dolor de la traición y lo convirtió en compasión hacia otros hombres que habían vivido experiencias similares. Usó su herencia no para vengarse, sino para construir algo hermoso que ayudara a sanar las heridas de otros. Clara, por el contrario, nos muestra lo que sucede cuando el orgullo se convierte en nuestro peor enemigo. Su caída no fue causada únicamente por la pérdida de la reputación, sino por su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos y su negativa a cambiar, incluso cuando se le ofreció una segunda oportunidad. Su orgullo le impidió aceptar la ayuda que podría haberla salvado. Su historia nos recuerda que, a veces, somos nosotros mismos quienes construimos las prisiones en las que vivimos. El verdadero poder no reside en la capacidad de humillar a quienes nos han herido,
sino en la habilidad de perdonar y seguir adelante, sin cargar el peso de la venganza. Esteban encontró la paz. No cuando vio a Clara destruida por sus propias decisiones, sino cuando pudo ofrecerle ayuda sin resentimiento, desde un lugar de fortaleza interior y compasión genuina. Había aprendido que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos del veneno de la amargura. La historia también nos enseña que el amor verdadero existe, pero solo puede florecer en corazones que han aprendido a valorarse a sí mismos. La relación de Esteban con Andrés fue posible, porque él había hecho el trabajo interior necesario para sanar sus heridas y redescubrir su propio valor. No buscaba a alguien que llenara un vacío, sino a alguien con quien construir una vida basada en valores compartidos y respeto mutuo. Finalmente, esta historia nos recuerda que las crisis más devastadoras a menudo son los catalizadores para nuestro crecimiento más profundo. Lo que inicialmente parece una destrucción total puede convertirse en la oportunidad de construir algo mejor, más auténtico y más alineado con nuestro verdadero propósito. Esteban no habría descubierto su pasión por ayudar a otros hombres si no hubiera pasado por su propia experiencia de traición y humillación. La vida nos presenta constantemente la oportunidad de elegir quienes queremos ser en los momentos más difíciles. Podemos elegir ser víctimas permanentes de nuestras circunstancias, o podemos elegir ser arquitectos de nuestro propio renacimiento. La elección siempre está en nuestras manos. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario. Y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Nos encanta saber que nuestras historias cruzan fronteras. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo relatos transformadores, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic y déjate sorprender. Esteban tardó semanas en reunir el valor para usar aquella tarjeta doblada que guardaba como un recordatorio silencioso de su derrota. Una noche de invierno, después de haber dormido bajo un puente y despertado con fiebre, se acercó tambaleante a una cabina telefónica y marcó el número impreso con tinta casi borrada. La voz que respondió no lo juzgó ni lo interrogó. Le ofrecieron una cita inmediata en el centro de rehabilitación de la Fundación Renacer. Los primeros días fueron los más duros. Esteban tuvo que enfrentar no solo la desintoxicación física, sino también el peso emocional de años de negación, orgullo y culpa. Los terapeutas lo guiaron con paciencia. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo escuchó sin interrumpirlo. No era el editor brillante ni el esposo traicionado. Era simplemente un hombre roto que había decidido reconstruirse desde cero. Silvia nunca apareció en las sesiones. Había dejado claro que su ayuda no incluía contacto personal, pero su presencia se sentía en cada rincón del centro. En los libros cuidadosamente seleccionados. En los mensajes motivacionales colgados en las paredes. En la calidez de los voluntarios que lo trataban como a un ser humano, no como a un caso perdido. Meses después, Esteban ya no era el mismo. Había recuperado peso, fuerza y, sobre todo, dignidad. Comenzó a colaborar con la fundación como voluntario, ayudando a otros hombres que llegaban en condiciones similares a las suyas. Su historia se convirtió en una herramienta poderosa. No como ejemplo de éxito, sino como advertencia de lo que puede ocurrir cuando el orgullo se convierte en una barrera para el cambio. Un día, mientras organizaba la biblioteca del centro, encontró un ejemplar de su primer libro publicado. Aquel que había escrito antes de que el éxito lo cegara. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un espejo, viendo en sus páginas al joven idealista que soñaba con transformar el mundo a través de las palabras. Ese momento marcó el inicio de un nuevo proyecto. Una serie de talleres literarios para personas en proceso de recuperación emocional. 5 años después de aquel encuentro bajo la lluvia, Esteban López era un hombre transformado. No había vuelto a los círculos de élite ni recuperado su fortuna,
pero había construido algo mucho más valioso. Una vida con propósito, humildad y conexión real. La Fundación Renacer abrió una nueva sede en Valencia, dedicada exclusivamente a hombres que habían sufrido abandono, traición o pérdida. Esteban fue nombrado coordinador del programa, y su enfoque se basaba en la escritura como herramienta de sanación. Cada semana, decenas de hombres se reunían para compartir sus historias, descubriendo que el dolor, cuando se verbaliza y se transforma, puede convertirse en fuerza. Silvia y Esteban nunca volvieron a cruzarse, pero ella seguía recibiendo informes sobre su progreso. En una carta que escribió pero nunca envió, Silvia le agradecía por haber aceptado la ayuda, por haber elegido la vida, y por demostrar que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir con fuerza. Una tarde de primavera, mientras Esteban impartía uno de sus talleres de escritura en la sede de Valencia, un joven se le acercó al finalizar la sesión. Tenía los ojos llenos de ansiedad y una libreta gastada entre las manos. Le confesó que había llegado al centro después de haber sido abandonado por su pareja, tras años de manipulación emocional y dependencia económica. No sabía cómo empezar a sanar, pero había escuchado que Esteban entendía ese tipo de dolor. Esteban lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando el joven terminó, le entregó una hoja en blanco y le dijo: escribe lo que no te atreves a decir en voz alta. No para publicarlo, no para compartirlo. Solo para liberarlo. Ese gesto, tan simple como poderoso, se convirtió en el ritual de bienvenida para todos los nuevos participantes. Esteban no era terapeuta ni conferencista. Era un testimonio viviente de que incluso los escombros pueden convertirse en cimientos. Y aunque nunca volvió a tener contacto directo con Silvia, sabía que su influencia seguía presente en cada palabra que escribía, en cada vida que ayudaba a reconstruir. Años después, en una entrevista para un documental sobre resiliencia masculina, Esteban fue invitado a compartir su historia. El periodista le preguntó si alguna vez había sentido que merecía todo lo que le ocurrió. Esteban pensó durante unos segundos y respondió con una calma que solo el tiempo puede otorgar. No sé si lo merecía, pero sí sé que lo necesitaba. Porque sin esa caída, nunca habría aprendido a mirar hacia adentro. Nunca habría descubierto que el valor no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer cuando ya no nos queda nada. El documental se tituló Renacer desde el fondo, y se convirtió en una pieza clave para la Fundación Renacer, inspirando a cientos de hombres a buscar ayuda, a romper el silencio, y a entender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el primer paso hacia la transformación. Silvia, al ver el documental desde su casa en Mendoza, no lloró. Sonrió con serenidad, sabiendo que el ciclo se había cerrado. No con venganza, sino con propósito. Una mañana de otoño, Esteban caminaba por los jardines del Centro de Recuperación en Valencia, donde las hojas caídas formaban caminos dorados sobre el césped húmedo. Se detenía a saludar a cada residente, recordando que él también había llegado allí, con la mirada perdida y el alma rota. Ahora, era mentor, guía y testimonio viviente de que el dolor no tiene por qué ser el final. En una de las salas comunes, colgaba una frase que él mismo había escrito y que se había convertido en el lema del programa. Cada vez que alguien le preguntaba si había perdonado a Clara, Esteban respondía con serenidad: no la perdoné por ella. La perdoné para no seguir siendo su prisionero. Su historia comenzó a circular en universidades, congresos y foros sobre salud mental. No como una historia de éxito financiero, sino como una historia de reconstrucción emocional. Esteban había perdido todo lo superficial, pero había ganado algo que no se puede comprar: la capacidad de transformar el dolor en propósito. En su escritorio, junto a una foto de su madre y una libreta de notas, guardaba la tarjeta de la fundación que Silvia le había dejado aquella tarde lluviosa.
Ya no estaba doblada ni desgastada. La había enmarcado como símbolo de la decisión que cambió su vida. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que pierde, sino lo que elige construir después de la caída.